Muy buenos días, hola a todas y todos. Yo soy Caroline Munier, encargada del programa de cultura en la oficina UNESCO en San José, con representación en Panamá. Me da mucho placer estar con ustedes hoy para una ponencia sobre el tema de cultura en tiempos de pandemia con enfoque en el patrimonio cultural inmaterial. Empezamos con la presentación. En nombre de la UNESCO, deseo extender una felicitación al Ministerio de Cultura de Panamá por la organización de este evento, que refleja un apoyo decisivo a las industrias creativas y culturales de la región y pone la cultura al servicio de la inclusión social, el desarrollo sostenible y el acceso al pleno ejercicio de los derechos culturales de todas las personas. En la UNESCO estamos convencidos del potencial de las industrias culturales y creativas, incluyendo el sector de la moda, para cerrar brechas sociales y reducir desigualdades estructurales. Las industrias culturales y creativas, entendidas como todas las actividades, bienes y servicios que surgen de la creatividad y que transmiten expresiones con contenido cultural, es un campo clave para la creación de trabajos decentes, el emprendimiento, la creatividad, la innovación y el empleo de personas jóvenes. Además, desde luego, es una vitrina para la visibilización de expresiones culturales diversas y un recurso esencial para el fortalecimiento de las identidades individuales y colectivas. Es sin duda un sector lleno de oportunidades para el crecimiento económico y la inclusión social. En materia de cultura, el trabajo de la UNESCO está enfocando en no dejar a nadie atrás, de acuerdo con la premisa de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Como tal vez saben, la Agenda 2030 es un plan de acción adoptado por la comunidad internacional en 2015 para construir un futuro más sostenible. La Agenda 2030 está estructurada alrededor de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que reflejan las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también señalan las condiciones esenciales para la construcción de sociedades pacíficas y resilientes. De esta manera, la Agenda 2030 representa un abordaje amplio e integral de la sostenibilidad que pone de relieve los vínculos entre sectores diversos de la sociedad en beneficio de todas las personas. El mandato histórico de nuestra organización, la UNESCO, construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres, está orientado a la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, donde todas las personas puedan alcanzar su pleno potencial con dignidad e igualdad. Para la UNESCO es muy importante destacar que en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, la lucha contra la desigualdad es interdependiente con la erradicación de la pobreza, la conservación del medio ambiente y la meta de lograr un crecimiento económico sostenido. La cultura puede incidir de manera decisiva para alcanzar todas estas metas, principalmente porque el acceso y la participación en la vida cultural son elementos cruciales para mejorar el bienestar y para crear un sentido de pertenencia e identidad compartida. La cultura es un elemento indispensable para el fortalecimiento del tejido social y la noción de comunidad. Mediante el realce de las libertades fundamentales y el fortalecimiento de los sistemas participativos de gobernanza para la cultura, se puede promover el respeto de la diversidad cultural y la igualdad de género, lo cual contribuye a construir sociedades seguras, inclusivas y prósperas. Por otra parte, la falta de acceso a servicios culturales constituye una dimensión más de la pobreza. Pero además, la cultura tiene la capacidad de movilizar la creatividad y la innovación como fuentes de desarrollo humano, tanto en espacios urbanos como rurales,
y de reducir brechas con motivos de género, etnia, condición socioeconómica u otros factores. Es así como la cultura contribuye a generar transformaciones sociales necesarias para impulsar una mejor distribución de la riqueza y promover la participación en los espacios de toma de decisión, dos factores decisivos para el fortalecimiento de la inclusión social. Es por todos estos motivos que el trabajo de la UNESCO dentro del sector cultural está orientado a la obtención de un mayor acceso y participación en la vida cultural. Para ello es indispensable que los países cuenten con políticas que den apoyo a las industrias culturales, pero también que promuevan la conservación del patrimonio cultural, incluyendo la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, también llamado patrimonio vivo. Esto es especialmente importante en un momento como el actual, en que el mundo se enfrenta a transformaciones sociales aceleradas y tomas de decisiones difíciles, producto de la pandemia de la COVID-19. Como resultado de la crisis sanitaria, las desigualdades sociales se han acrecentado en todos los niveles. En muchos países del mundo ha aumentado la pobreza de manera dramática. Muchos niños y jóvenes se han alejado de los centros educativos y muchas personas han perdido su empleo o han debido cambiar sus medios de subsistencia. No obstante, es preciso subrayar que aunque todas las personas y todos los sectores se están viendo afectados por la pandemia de COVID-19, el impacto no es el mismo para todos. La crisis sanitaria ha puesto de relieve, incluso profundizado, una serie de desigualdades históricas. Las mujeres y las niñas, las comunidades rurales, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y en general los grupos en mayor vulnerabilidad socioeconómica, son quienes a nivel mundial han sufrido más los efectos. En los últimos meses, estas poblaciones han encontrado más obstáculos para acceder a servicios públicos, incluyendo la salud y la educación, y también hemos visto acrecentarse las brechas de género y muy notoriamente la brecha digital. En este contexto, los sectores culturales fueron de los primeros afectados por la pandemia de la COVID-19 y lamentablemente serán de los últimos a recuperarse, pues gran parte de sus actividades dependen del encuentro presencial y de la ocupación del espacio público. En la mayor parte de los países, las medidas implementadas para la contención de los contagios provocaron el cierre de espacios públicos y eventos masivos, incluyendo la cancelación de todas las actividades culturales y el cierre de espacios como museos, cines, teatros, mercados, casas de la cultura, entre otros sitios de interés turístico y cultural, incluyendo sitios del patrimonio mundial. Es importante mencionar que en muchos aspectos los sectores culturales y creativos están vinculados a la actividad del sector turístico, que también se ha visto paralizado, afectando gran cantidad de encadenamientos productivos. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, en la UNESCO nos hemos preocupado por visibilizar al sector de las personas trabajadoras de la cultura, artistas, trabajadores técnicos, gestores culturales, portadores de tradiciones, entre otras. Nos alegra que varios países han hecho un trabajo destacable en ese aspecto. Panamá es un buen ejemplo. A través de la iniciativa Mi Cultura en Casa, se ha mantenido una programación cultural de manera ininterrumpida a través de diferentes medios de comunicación masiva, lo cual no solo ha asegurado el acceso de los hogares a contenidos culturales, sino que también ha permitido destacar el rol de las personas trabajadoras del arte y la cultura en el país. Mi Cultura en Casa ha sido una plataforma para la promoción de artistas y sus obras, pero también para transmitir mensajes de apoyo a quienes trabajan en primera línea de la pandemia.
Pero deseo aprovechar la oportunidad para referirme a otro tipo de afectaciones que ha provocado la pandemia y que no se pueden cuantificar únicamente en términos económicos. Me refiero aquí al impacto en el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo. Cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos al conjunto de elementos, tanto materiales como inmateriales, que se transfieren de generación en generación y que dotan de identidad a una comunidad. Se compone de artefactos, estructuras, sitios históricos, prácticas, saberes y otros elementos. El patrimonio cultural inmaterial se refiere específicamente a las tradiciones y expresiones vivas de la cultura. Esto incluye tradiciones orales, artes del espectáculo, rituales, actos festivos, conocimientos sobre la naturaleza y el universo, así como saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. La identificación, transmisión y reproducción de este tipo de patrimonio recae únicamente en las comunidades que lo custodian. El patrimonio vivo es importante porque infunde un sentimiento de identidad y continuidad en las comunidades. Puede promover la cohesión social, el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana, así como ayudar a las comunidades a crear sociedades resilientes, pacíficas e inclusivas. En efecto, el patrimonio cultural inmaterial puede contribuir eficazmente al desarrollo sostenible en cada una de las dimensiones establecidas en la Agenda 2030, económica, social y ambiental, y abordar la necesidad de paz y seguridad. Además, juega un rol ante el desafío global del cambio climático. Puede ser una fuente de soluciones basadas en la naturaleza para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático y ayudar a las sociedades a asimilar la transición ambiental y cultural que supone este reto global. El patrimonio vivo se ha visto afectado de múltiples maneras en el contexto de la emergencia sanitaria. La UNESCO ha lanzado un sitio web en el que las personas pueden compartir las experiencias que han vivido durante la pandemia en relación con el patrimonio cultural inmaterial, con el fin de ampliar nuestros conocimientos sobre el tema e inspirar a las comunidades mediante el intercambio de experiencias. Les invito a ingresar a este sitio que ven en la pantalla, explorar el mapa interactivo para conocer testimonios y si lo desean pueden compartir sus experiencias propias sobre afectaciones al patrimonio vivo en sus comunidades. El distanciamiento físico y las medidas de confinamiento han conducido a la anulación o aplazamiento de eventos y rituales festivos que en muchas ocasiones son de gran importancia para el mantenimiento de los vínculos sociales. Esto incluye celebraciones religiosas como las tradiciones de la Semana Santa, por ejemplo, que es una ocasión para muy diversas conmemoraciones en todos los países de la región, o para festividades comunales como el Festival de la Panela, que se celebra en la provincia de Chiriquí, en Panamá, y que este año se ha llevado a cabo de manera virtual a través de Twitter, con fotografías y videos de años anteriores. El señor Marino Jaén Espinosa cuenta que muchos organizadores ya habían invertido tiempo, dinero y esfuerzo en esta actividad. El trastorno de la vida cotidiana constituye en sí mismo una alteración de las prácticas culturales de las comunidades, en el sentido que afectan manifestaciones públicas, encuentros familiares, ceremonias y eventos como bodas y ritos fúnebres. Pero uno de los factores que más ha puesto en peligro el patrimonio cultural inmaterial en el contexto de la emergencia sanitaria es la particular vulnerabilidad de las personas adultas mayores ante la enfermedad de la COVID-19. Las personas adultas mayores juegan un rol insustituible en la preservación y transmisión de prácticas y conocimientos tradicionales. La salvaguardia del patrimonio vivo depende en gran medida de estas personas. Cabe destacar que también en este caso, los grupos poblaciones que
ya de por sí eran vulnerables antes de la pandemia, son los que más han sufrido los efectos en su patrimonio vivo. Las poblaciones indígenas, afrodescendientes y también las comunidades de personas migrantes han tenido mayores afectaciones sanitarias, económicas y sociales, lo cual ha afectado o impedido la realización de sus prácticas culturales. Esto constituye una grave limitación a sus derechos culturales. En algunos países de la región hemos visto que el sector artesanal ha sido fuertemente golpeado, pues en muchos casos los talleres son gestionados por personas adultas mayores y al no existir interés de los jóvenes en aprender las técnicas, la transmisión de estas prácticas se pone en peligro. En algunos casos se ha reportado el cese completo de la actividad productiva por parte de artesanas y artesanos y la consecuente pérdida de esos ingresos. En un testimonio compartido con la UNESCO, el señor Fernando Rimón Melchor de Jalisco, en México, comenta que en su localidad los saberes tradicionales no están en riesgo de perderse por falta de continuadores, sino por falta de compradores. Al haberse cancelado las ferias de artesanía más importantes, los artesanos han perdido la oportunidad de vender sus productos. Comenta también que para transmitir la técnica de elaboración y decorado de las piezas, han debido recurrir a nuevas tecnologías. También hemos visto que muchas personas portadoras de tradiciones y conocimientos han cesado sus actividades tradicionales para dedicarse a la manufactura de accesorios vinculados a la prevención de la pandemia, mascarillas, carretas, artículos de higiene, o bien a otras actividades de subsistencia como venta de comida al día, cultivo para el consumo propio o subempleo en trabajos de albañilería, electricidad, cocina, entre otros. La adaptabilidad del patrimonio cultural inmaterial se refleja en casos como el de la señora Arsemia Pérez de Panamá, quien ante la imposibilidad de salir de casa se ha dedicado a confeccionar mascarillas con molas para venderlas por WhatsApp. Durante este periodo ha aprovechado para enseñar a su hija a coser y preparar comidas tradicionales. La UNESCO considera que el patrimonio cultural inmaterial tiene dos perspectivas ante las situaciones de emergencia como la pandemia de la COVID-19. Por una parte, debe ser protegido tomando en cuenta su carácter único e irreemplazable, por lo cual es muy importante elaborar planes de prevención para su salvaguardia en situaciones de emergencias. Por otra parte, los conocimientos tradicionales aportan elementos importantes para la recuperación social y económica de las comunidades una vez superada la crisis. A pesar de su vulnerabilidad ante los efectos de la pandemia, el patrimonio vivo también tiene una gran capacidad de resiliencia. Aunque la pandemia ha logrado separar a las personas, el patrimonio vivo puede ayudarlas a conectarse de nuevo, reforzando la unión de las comunidades, aportando solidaridad y esperanza para afrontar la crisis. Un ejemplo de esto lo encontramos en la costa caribe de Costa Rica, donde se llevó a cabo la campaña Mano Vuelta, regenerando fuentes locales de subsistencia. Ante la caída del turismo en esta parte del país, principal motor económico de la zona, una organización local ha tomado la iniciativa de realizar esta campaña para llevar alimentos a las personas adultas mayores que enfrentan necesidades económicas mediante la reactivación de mecanismos de subsistencia basados en la solidaridad que los jóvenes aprendieron de sus abuelos y abuelas antes que el turismo se convirtiera en la principal fuente de subsistencia. En un testimonio compartido con la UNESCO, el señor Rodolfo Cunampio, cacique general de tierras colectivas en Veras de Alto Bayano, en Panamá, indica que el patrimonio vivo ha sido una fuente de resiliencia para su comunidad.
A pesar de las afectaciones a sus prácticas ancestrales y de los problemas económicos y de salud, dice que los conocimientos de medicina tradicional y su vínculo con la naturaleza les ha servido para enfrentar la pandemia. Además, han aprovechado el confinamiento para transmitir conocimientos tradicionales a los niños y jóvenes. Incluso menciona que algunas personas de la comunidad han vendido sus artesanías por medio de redes sociales. El patrimonio cultural inmaterial es dinámico por naturaleza. Evoluciona constantemente y es adaptable. Hay muchos ejemplos de todas partes del mundo. En Perú se están creando máscaras faciales utilizando diseños y técnicas tradicionales. En Marruecos, las comunidades de las montañas del Atlas comparten versos poéticos relacionados con la COVID-19. En Sri Lanka se realizan representaciones tradicionales de títeres de cuerda que cuentan historias de confinamiento y distanciamiento social. En Senegal, una figura mítica llamada Kankurang, tradicionalmente garante del orden y de la justicia, desfila por las calles para imponer el toque de queda en su aldea. Otro ejemplo de esto es la realización de festividades religiosas de Semana Santa a través de plataformas digitales. El señor José Bernal, del Patronato de Danzas del Corpus Christi de Parita Simón Mendieta de Panamá, cuenta que este año la celebración del Corpus Christi se realizó a través de conferencias por Zoom y grabaciones transmitidas por redes sociales. Los actos rituales se realizaron fuera de la ciudad para evitar que la gente saliera de sus casas. Los eventos fueron promocionados a través de audios y afiches en medios de comunicación digitales. Si bien la utilización de tecnologías de la información y comunicación ha sido clave para la realización de eventos culturales virtuales y para la oferta de bienes y servicios culturales durante la pandemia, es preciso tener en cuenta que persiste en la región una brecha digital muy amplia que constituye una forma de desigualdad que debe ser atendida. Según datos de la CEPAL, mientras que el 75% de la población con más recursos en América Latina usa Internet, solo el 37% de la población con menos recursos lo hace. Si bien la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la fragilidad del patrimonio vivo en situaciones de emergencia, también pueden proporcionar un contexto revitalizante para el patrimonio cultural inmaterial, impulsando la creatividad de sus portadores para procurar su adaptación a esta difícil circunstancia. En ocasiones, generando un nuevo interés por los elementos culturales en desuso y el surgimiento de otros nuevos. Muchos elementos del patrimonio cultural inmaterial se están transformando en el contexto de la pandemia para apoyar y reforzar las medidas de salud pública. Debido a la importancia que ha tenido la cultura en el contexto de la pandemia, en la UNESCO estamos convencidos de que la cultura y las artes son resilientes y de que en la medida en que este sector tenga apoyo de la sociedad y del gobierno, tendrá capacidad para sobrellevar esta crisis y salir fortalecido. También creemos firmemente que la cultura y la creatividad son recursos imprescindibles para la recuperación social y la reactivación económica una vez superada la crisis sanitaria. El trabajo cultural y creativo es un sector especialmente importante para el reforzamiento de la cohesión social, para impulsar la reducción de desigualdades y para la formulación de soluciones innovadoras para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, bajo la premisa de que los sistemas económicos, ambientales, sociales y culturales son interdependientes y no pueden considerarse de manera aislada. Desde la UNESCO estaremos siempre dando seguimiento y apoyo a los sectores culturales y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos culturales de todas las personas y comunidades. Les agradezco mucho por su atención.